Bueno, os voy a hablar hoy seguimos con el tema 7 y vamos a hablar del alcoholismo y las drogodependencias. Voy a empezar hablando del alcoholismo y de cómo define el alcoholismo la OMS. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el alcoholismo como la ingesta diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. Esto es una pregunta de examen, aunque no os he puesto los tips de importante en amarillo como de costumbre, pero yo os lo digo. Un centímetro cúbico de alcohol es igual a 0,8 gramos. Una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos. El alcoholismo, como sabéis, es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal. Parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica de alcohol y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. Se dice que la etiología del alcoholismo es muy difícil de precisar, pero que tiene una notable influencia en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y genéticos. La sintomatología, pues diríamos que el abuso del alcohol produce a medio plazo un deterioro progresivo de los sistemas del organismo, produciéndose daños importantes, sobre todo a nivel hepático. Son características, por lo tanto, pues la cirrosis hepática y el hígado graso. La demencia, con una grave pérdida de la memoria reciente, puede ser también un resultado directo del alcohol y puede llegar a hacerse rápidamente irreversible. Por lo tanto, el abuso del alcohol, como sabemos todos, agrava los trastornos de personalidad que ya son existentes y provocan el aislamiento de la familia y amigos. La intoxicación alcohólica, en ella podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debido al consumo de alcohol, cada una con características diferentes. Tenemos una intoxicación por un lado que es aguda y luego por otro lado que es crónica. En la intoxicación aguda está ocasionada por la ingestión masiva de alcohol y la absorción de este alcohol por el organismo está determinado por la graduación, la composición química de las bebidas, la presencia de comida en el estómago, el peso del sujeto, el sexo, la habituación. Sin embargo, una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de reacciones y los efectos según la cantidad pasan por. Esto es pregunta de examen. Fase prodrómica, en el que tenemos de 0,25 gramos a litro a 0,3 gramos litro, cuando el individuo percibe un cambio en su estado mental. Determinados test psicomotores y actitud revelan alteraciones que afectan a la percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos. Tenemos la fase de excitación, que son 0,3 gramos barra 1,5 gramos litro, donde tenemos una pérdida de la inhibición y pérdida del autocontrol, con parálisis progresivas de los procesos mentales más complejos. Este es el primer estado que puede comportar cambios de personalidad. La tercera fase es la de incoordinación, que es 1,5 gramos litro hasta 3 gramos litro. Aquí ya hay temblores, confusión mental, incoordinación motriz. Generalmente la persona acaba durmiéndose. Y luego, por último, como sabemos todos, está el coma y la muerte, donde tenemos con el coma 4 gramos litro y la muerte con 5 gramos litro. En la intoxicación crónica, que está provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivo y continuado consumo de alcohol, la enfermedad dependerá del hábito de beber de cada individuo. Los efectos del alcoholismo, bueno, antes de hablar de esto, seguimos aquí y los efectos del alcoholismo, pues tenemos unos efectos físicos, un síndrome de alcoholismo fetal y unos efectos psicológicos.
Los efectos físicos, su uso continuo irrita las paredes estomacales, llegando incluso a desarrollarse úlceras. En el síndrome de alcoholismo fetal es la manifestación de defectos congénitos físicos, mentales y de crecimiento específico asociados con altos niveles de consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo. Como sabéis, esta etapa del embarazo en la que se consume alcohol es importante. Durante el primer trimestre es más peligroso que durante el segundo trimestre y a su vez más peligroso que durante el tercero. El síndrome de alcoholismo fetal se caracteriza por varias anomalías como retardo en el crecimiento intrauterino, anomalías faciales como cabeza más pequeña de lo normal, anomalías de algunas partes de las extremidades, etc. Y en los efectos psicológicos, el alcohol afecta en primer lugar al sistema nervioso central y su ingesta excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Comentar, como hemos dicho anteriormente en la anterior clase, que el síndrome de abstinencia alcohólica se llama delirium tremens, que es pregunta de examen. Bueno, comentar eso que es importante, ¿vale? El síndrome de abstinencia alcohólica es el delirium tremens. Las alucinaciones pueden ser zoomórficas, ya hablamos de ellas, visuales, táctiles y demás. Alucinaciones táctiles con rasguños, heridas, laceraciones. Pues tenemos alucinaciones auditivas, alucinaciones cinestésicas o de posición, como brazos amarrados o que se sienten flotar, etc. Comentar que es pregunta de examen. ¿Cuántas horas después de la ingesta se instala el delirium? 48 horas. Estas son las horas en las que después de la ingesta se instaura el delirium. En cuanto al desarrollo, tenemos varias fases. La primera fase es el síndrome de abstinencia del alcohol, que comienza entre 5 y 6 horas después de dejar de beber y se caracteriza por dolor de cabeza, agitación, temblores, etc. La segunda fase tiene lugar entre las 12 y las 24 horas y se caracteriza por síntomas anteriores y por actividad convulsiva. En la tercera fase, al cabo de 24 o 48 horas, se instala el delirium tremens y puede llevar a asociaciones graves como síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es el déficit de vitamina B1, que es la tiamina. Esto también es pregunta de examen. El tratamiento del delirium tremens suele ser a base de sedantes de tipo diazepam o Valium y en algunos casos se administra también antipsicóticos como el haloperidol. También se suministra tiamina para evitar el posible síndrome de Wernicke-Korsakoff. Los cuidados de enfermería, nuestros cuidados al paciente con delirio, pues se debe de tratar la enfermedad física, se debe de tener una buena comunicación, explicarle al enfermo las actividades que vamos a realizar, llevarle a cabo con calma, transmitiendo tranquilidad y demás. Bueno, pasamos a lo que son las drogodependencias. Comentar primeramente que la droga, según la OMS, es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier mecanismo, sea inhalación de gases, intramuscular, ingestión, endovenosa, etc., es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor o del paciente, provocando un cambio en su comportamiento, ya sea alteración física, intelectual o modificación de su estado psíquico. Esto según la OMS. En el 1982 se perfiló el término drogas psicoactivas como las de uso no médico y susceptibles de ser autoadministradas. Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias psicoactivas, sean legales como el tabaco o alcohol o estén consideradas ilegales como las convencionales y tratadas sobre sustancias psicotrópicas. Vamos a hablar de la clasificación de estas drogas. Pues tendríamos las drogas depresoras, que son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol, que es un depresor que reduce la actividad del sistema nervioso central, como los opiáceos, que producen un estado de euforia y entonación, con síntoma de abstinencia, un cuadro pseudogripal, como la heroína, que tiene una potente acción toxicomanigia, ¿vale? Por ejemplo, podría ser el síndrome de abstinencia con la heroína como la naloxona, que es el antídoto. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál sería el antídoto
para la heroína, la naloxona, ¿vale? Este sería el antídoto. La morfina, su uso médico es como un analgésico potente, sin eliminar otras sensaciones como el tacto. La codeína, que se utiliza como antitusígenos o como opiáceo menor para la analgesia. La metadona, que es un analgésico potente similar a la morfina, pero sin un efecto sedante tan fuerte. Se utiliza normalmente la metadona en programas, como sabemos, especiales para el tratamiento de la dependencia a la heroína. Los barbitúricos y tranquilizantes, que son medicamentos que disminuyen la actividad funcional. Son recetados por los médicos como sedantes para inducir el sueño o como tranquilizantes. Luego tenemos los estimulantes, que son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central, provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, etc. Como por ejemplo pueden ser la cocaína, que es una droga estimulante consumida por inhalación o inyectada, la pasta base, que es lo que conocemos como crack, que es el residuo que queda de la elaboración de la cocaína, las anfetaminas, que son estimulantes conocidos de uso frecuente. A nivel físico hay una pérdida de apetito. Tenemos también el éxtasis, que son derivados de las anfetaminas. Y luego tenemos una tercera, que serían los alucinógenos / psicodélicos. Se producen alucinaciones o en sueño, alteran la sensopercepción, modifican el estado de vigilia. Aquí dentro de estos tendríamos el cannabis, cannabis sativa, que sería un alucinógeno llamado tetrahidrocannabidol, THC también, como por ejemplo la marihuana o hierba, el hashish, el aceite de hachís. Luego tendríamos englosado a los alucinógenos el LSD, conocido en la jerga de los adictos como ácido, viajes y hongos, entre otros nombres. Ácido lisérgico, encontrado en el conezuelo, un hongo que crece en el centeno y otros cereales. Es inodoro, incoloro y tiene un sabor amargo. Tenemos también la ketamina, que también es un alucinógeno, es un anestésico no barbitúrico y también tiene uso veterinario, también denominada Keta, K o vitamina K. Puede ser inyectada, inhalada o fumada. Y tenemos también aquí dentro los inhalantes, que son barnices, acetona, lacas, esmaltes. Es muy adictivo. Pasan rápidamente al torrente sanguíneo. Patrones de consumo, pues un uso experimental, un uso regular o social, un uso nocivo, un abuso y una dependencia. En cuanto a la atención del paciente drogodependiente, comentaros que el CAF es el centro de atención al drogodependiente. Aquí hablamos un poquito de los objetivos, que son la abstinencia y la recepción del toxicómano. Pues para conseguir estos objetivos se deberá tratar el problema en su máxima amplitud. No solo se tratará al individuo, sino también las causas desencadenantes, como pueden ser la familia y el ambiente. Hay una valoración inicial, que es la historia clínica y toxicológica, una exploración física y psiquiátrica y unas pruebas diagnósticas. Tenemos programas de tratamiento con metadona, tratamiento en unidades de desintoxicación, deshabituación y reinserción, que se trata de reintegrar social y familiarmente al toxicómano. Os dejo un pequeño vídeo, con esto terminamos el tema de las drogodependencias, donde hablo un poquito de qué es la drogodependencia, que viene siendo un pequeño resumen de lo que ya hemos dicho hasta ahora. Nada, daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Una persona es drogodependiente cuando siente un deseo fuerte, a veces insuperable, de consumir una sustancia. ¿Qué es la dependencia física? A la dependencia física se le llama hoy neuroadaptación, es decir, las neuronas se adaptan a las drogas. Imaginemos que una persona toma una droga de forma habitual.
Se produce una neuroadaptación y a partir de ese momento se necesita mantener unos determinados niveles de droga en el organismo. Los dos componentes principales de la dependencia física son la tolerancia y el síndrome de abstinencia agudo. Ya hemos hablado de la tolerancia. Se necesita cada vez más cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. Pero, ¿sabéis por qué se produce? Supongamos que una droga aumenta una sustancia química en el sistema límbico y nos produce placer. Ese aumento es el que nos produce placer, por lo que vamos a necesitar cada vez más droga para sintetizarla y producir el mismo efecto. Imaginemos una droga que disminuye la transmisión de una sustancia química en el sistema límbico. El organismo, para intentar recuperar la normalidad, volverá a sintetizar esa sustancia, por lo que para disminuir su formación necesitaremos más droga. El síndrome de abstinencia agudo son los síntomas que presenta la persona cuando deja de tomar la droga. Imagina una persona que tiene un consumo habitual de una droga. Debido a ese consumo se produce una alteración en las neuronas del sistema límbico, por ejemplo, una disminución de la dopamina. Cuando deja de tomar la droga, volverá a aumentar la dopamina y eso producirá una serie de trastornos físicos que varían la intensidad según el tipo de droga. Todos esos trastornos físicos aparecen en lo que se ha denominado síndrome de abstinencia y lo que los heroinómanos denominan mono. ¿Cómo se quita el síndrome de abstinencia? Lógicamente, el síndrome de abstinencia cede inmediatamente después de la administración de la droga consumida habitualmente. Si no se toma la droga, los síntomas se van atenuando poco a poco e incluso esos síntomas se pueden paliar con determinados medicamentos. ¿Cuánto dura el síndrome de abstinencia? Al cabo de unos días, o como mucho semanas, desaparecerán totalmente los síntomas de la abstinencia. Si la persona vuelve a tomar la droga otra vez, no es por la dependencia física. Bueno, pues daros las gracias de nuevo por una clase más y seguimos en el siguiente vídeo donde hablaré de contención farmacológica. Hasta luego.